Hola almas bonitas, ¿cómo están? Linda tarde, noche ya casi. Vamos a continuar con la segunda parte del libro Indomable de Glennon Doyle. Ya les compartí por ahí la introducción, el prólogo y la primera parte. Pero ahora vamos con la segunda. Miren nada más. Me lo acabo de reventar. Bueno, vamos. Sin más ni menos. Segunda parte. Llaves. Lluvia de llaves. Les prometo que estaban dormidas la Moki y la Chai y nada más empecé el live y se pusieron a jugar de escandalosas. Pero bueno, ni modo. La mujercilla construye jaulas para todo el mundo. Ella sabe. Mientras la sabia, que debe agachar la cabeza cuando la luna está baja, deja caer las llaves durante toda la noche para las hermosas y revoltosas prisioneras. Afes. Nunca desaparecí del todo. Mi chispa siempre estuvo dentro de mí, latente, pero os aseguro que la creí extinta durante mucho tiempo. La bulimia de mi infancia mudó en alcoholismo y consumo de drogas y permanecí embotada durante 16 años. Más tarde, a los 26, me quedé embarazada y dejé de consumir. La abstinencia fue el prado en el que empecé a recordar mi naturaleza salvaje. Sucedió de la manera siguiente. Empecé a construir la clase de vida que en teoría deben construir las mujeres. Me convertí en una buena esposa, madre, hija, cristiana, ciudadana, escritora, mujer. Sin embargo, mientras preparaba almuerzos para el cole, escribía libros testimoniales, me apresuraba por los aeropuertos, charlaba de trivialidades con las vecinas y sacaba adelante mi vida exterior, notaba un desasosiego eléctrico que zumbaba dentro de mí. Era como un trueno constante que vibra allí mismo a flor de piel. Un trueno hecho de alegría, dolor, rabia, anhelo y un amor demasiado profundo, hirviente y tierno para este mundo. Se me antojaba como agua muy caliente que amenazase siempre con romper a hervir. Sentía miedo de lo que había dentro de mí. Me parecía tan poderoso como para destruir hasta el último pedazo de la maravillosa vida que había construido. Algo parecido a que nunca me sienta segura en un balcón porque ¿y si salto? No pasa nada, me decía. Siempre y cuando mantenga mis sensaciones internas a buen recaudo, mi gente y yo seguiremos a salvo. Me sorprendía que me resultase tan fácil. Llevaba dentro una tormenta eléctrica, agua al borde de la ebullición, oro y rojo vivo. Pero me bastaba con sonreír y asentir para que el mundo me tomara por apacible azul. En ocasiones me preguntaba si acaso yo no sería la única que usaba su piel para contenerse. Puede que todas fuéramos fuego envuelto en piel, aunque aparentásemos frialdad. Mi punto de ebullición fue el instante en que Abby cruzó aquel umbral. La miré y ya no pude contenerme. Perdí el control. Turbulentas burbujas de oro y rojo vivo hechas de dolor, amor y anhelo me inundaron, me pusieron de pie, abrieron mis brazos de par en par según insistían. Es ella. Durante mucho tiempo consideré lo sucedido aquel día como una especie de cuento de hadas. Pensé que el cielo me sopló las palabras, es ella. Ahora sé que venían de mi interior. Ese revuelo salvaje que llevaba tanto tiempo bullendo en mí y que después se tradujo en palabras y me levantó era yo. La voz que por fin escuché aquel día era la mía. Era la niña a la que encerré cuando tenía 10 años. La chica que yo era antes de que el mundo me dijera quién debía ser. Y declaró, aquí estoy. A partir de ahora yo me hago cargo. Durante la infancia sentía lo que necesitaba sentir.
me dejaba llevar por mis instintos y solamente hacía planes a partir de la imaginación. Fui salvaje hasta que la vergüenza me domesticó, hasta que empecé a esconderme y a adormecer mis sentimientos por miedo a resultar excesiva. Hasta que empecé a dejarme guiar por el consejo ajeno en lugar de confiar en mi propia intuición. Hasta que me convencí de que mi imaginación era absurda y mis deseos egoístas. Hasta que me sometí a las jaulas de las expectativas ajenas, de los imperativos culturales y de las lealtades institucionales. Hasta que enterré a la persona que era con el fin de convertirme en la que debía ser. Me perdí a mí misma cuando aprendí a complacer. La abstinencia fue mi concienzuda resurrección. Fue mi regreso a la naturaleza, fue mi largo acto de recordar, fue darse cuenta de que la ardiente tormenta eléctrica cuyo chisporroteo notaba dentro era yo tratando de llamar mi atención, suplicándome que recordase, insistiendo, sigo aquí. Así que por fin abrí el candado y la desaté. Liberé mi hermoso, revoltoso y auténtico yo salvaje. Tenía razón acerca de su poder. Era demasiado grande para la vida que yo llevaba. Así que la desmantelé pieza a pieza sistemáticamente. A continuación me construí una vida propia. Lo hice resucitando esas partes de mí que había aprendido a mirar con desconfianza, a ocultar y a abandonar para que el resto del mundo se sintiera cómodo. Mis emociones, mi intuición, mi imaginación, mi valor. Esas son las llaves de la libertad. Todo eso somos nosotras. ¿Tendremos el valor de abrir nuestros cerrojos? ¿Tendremos el valor de liberarnos? ¿Saldremos por fin de nuestras jaulas y nos diremos a nosotras mismas, a nuestra gente y al mundo, aquí estoy? Siente. Primera llave. Siéntelo todo. El 6º día de abstinencia asistí a mi 5ª reunión del programa de recuperación. Me acomodé en una silla de plástico, temblando e intentando no derramar el café del vaso de papel y que los sentimientos no rebasasen mi piel. Me había pasado 16 años haciendo todo lo posible para que nada me afectara y de súbito cuanto había en el mundo me afectaba. Era un nervio a la intemperie. Todo me dolía. Me daba vergüenza contarle a alguien lo mucho que estaba sufriendo, pero decidí tratar de compartirlo con ese grupo. Eran las primeras personas en las que confiaba con todo mi ser, porque eran las primeras personas a las que había oído jamás confesar toda la verdad. Me habían mostrado su corazón, así que yo les mostré el mío. Dije algo parecido a: me llamo Glennon y llevo 6 días sobria. Me siento fatal. Creo que esta sensación tan horrible es la razón de que comenzara a beber. Ahora me empieza a preocupar que mi problema no fuera la bebida, sino algo más profundo. Que fuera yo. No parece que vivir sea tan complicado para las demás como lo es para mí. Es como si el resto de la gente conociera una especie de secreto sobre la vida que yo desconozco. Como si lo estuviera haciendo todo mal. Gracias por escucharme. Me recordó a nuestros círculos. Finalizada la reunión, una mujer se acercó y se sentó a mi lado. Dijo: gracias por compartir tu historia. Me identifico contigo. Solo quería decirte algo que me dijeron a mí al principio. Es normal sentir todo eso que sientes. Sencillamente te estás volviendo humana otra vez. No afrontas mal la vida, lo haces bien. Si acaso hay un secreto que se te escapa, es que hacerlo bien resulta muy duro. Sentir lo que una siente es difícil, pero para eso están los sentimientos, para sentirlos, todos, incluidos los más dolorosos. El secreto es que lo estás haciendo bien y que hacerlo bien a veces duele. No sabía, hasta que me lo dijo aquella mujer, que todos los sentimientos están ahí para que los sintamos. No sabía que la idea era sentirlo todo. Pensaba que debía sentirme feliz,
Pensaba que la felicidad era para sentirla y el dolor para suprimirlo, anestesiarlo, evitarlo, esconderlo e ignorarlo. Pensaba que cuando la vida se complicaba era porque había algo mal hecho en algún lugar del tramo del camino. Pensaba que el dolor equivalía a debilidad y tenía que reprimirlo. Sin embargo, el problema era que cuanto más lo reprimía, más comida y más bebida tenía que tragarme. Aquel día empezaba a volver a ser, asustada y temblorosa, embarazada y sobria desde hacía 6 días, en el sótano de una iglesia con una horrible luz de fluorescente y un café malísimo, cuando una mujer bondadosa me reveló que ser humana en toda su plenitud no consiste en ser feliz, sino en sentirlo todo. A partir de aquel día empecé a poner en práctica eso de sentirlo todo. Empecé a reivindicar mi derecho y mi responsabilidad de sentirlo todo, aunque concederme tiempo y energía para sentir me tornaba un poco menos eficiente, un poco menos accesible, un poco menos complaciente. En estos últimos 18 años he aprendido 2 cosas sobre el dolor. La primera, puedo sentirlo todo y sobrevivir. Lo que creí que acabaría conmigo no lo hizo. Cada vez que me decía no puedo soportarlo más, me equivocaba. La verdad era que podía soportarlo todo y lo hacía, y sobrevivía. Y sobrevivir una y otra vez me ayudó a tener menos miedo de mí misma, del resto del mundo, de la vida. Aprendí que nunca me liberaría del dolor. ¿Me traes? Pero podía liberarme del miedo al dolor y con eso bastaba. Por fin dejé de evitar los incendios, el tiempo suficiente como para poder arder, y aprendí que soy como la zarza ardiente. El fuego del dolor no me consume. Puedo arder y seguir viva. Puedo vivir en llamas. Soy ignífuga. La segunda, puedo usar el dolor para transformarme. Estoy aquí para seguir convirtiéndome en versiones de mí misma más auténticas y hermosas una y otra vez hasta el infinito. Estar viva es hallarse en un estado de revolución perpetua, me guste o no. El dolor es el combustible de esa revolución. Mis sentimientos de ahora albergan cuanto necesito para devenir la mujer que estoy destinada a ser a continuación. La vida es pura alquimia y las emociones son el fuego que me convierte en oro. Seguiré evolucionando solamente si soy capaz de extinguirme 1.000.000 de veces al día. Si me puedo sentar en el fuego de mis propios sentimientos, seguiré siendo. La cultura del consumo nos promete que podemos comprar la huida del dolor, que la razón de que estemos tristes y enfadadas no es que ser humanos duela, sino que no tenemos estas encimeras, los muslos de esa chica, aquellos vaqueros. Es un modo inteligente de gestionar una economía, pero no es manera de gestionar una vida. Consumir nos mantiene distraídas, ocupadas y adormecidas. El adormecimiento nos impide crecer. Por eso, todos y todas las grandes líderes espirituales nos cuentan la misma historia acerca de la humanidad y del dolor. No debemos evitarlos, hay que evolucionar, crecer. Estamos aquí para transformarnos. Igual que Buda, que tuvo que abandonar su vida de comodidades para experimentar toda clase de sufrimientos humanos antes de alcanzar la iluminación. Igual que Moisés, que vagó 40 años por el desierto antes de encontrar la tierra prometida. Igual que Wesley, de la princesa prometida, que afirmó: la vida es dolor, Alteza. Si alguien os dice otra cosa, intenta engañaros. Igual que Jesús, que se encaminó directo a su propia crucifixión. Primero el dolor, luego la espera, después el renacer. El sufrimiento se debe a que pretendemos alcanzar la resurrección sin dejarnos crucificar antes. No hay gloria que no proceda de la propia experiencia. El dolor no es trágico, el dolor es mágico.
El sufrimiento es trágico. El sufrimiento es lo que acontece cuando evitamos el dolor y en consecuencia nos perdemos nuestra transformación. Eso es lo que puedo y debo evitar. Perderme mi propia evolución porque me asusta demasiado someterme al proceso. Tener tan poca fe en mí que me entumezca, me esconda o consuma para huir de mis sentimientos intensos una y otra vez. Así que mi objetivo es dejar de renunciar a mí y quedarme, confiar en que soy lo bastante fuerte como para lidiar con el dolor necesario en el proceso de devenir, porque si algo me asusta infinitamente más que el dolor es vivir mi vida entera y haberme perdido de mi transformación. Lo que me asusta aún más que sentir es perdérmelo todo. Últimamente, cuando aparece el dolor, soy dos. Está la que se siente desgraciada y asustada, y está la que experimenta curiosidad y emoción. Mi segunda yo no es masoquista, sino sabia. Recuerda que aunque no pueda saber lo que la vida traerá a continuación, siempre sabe lo que traerá el proceso. Sé que cuando aparecen el dolor y la espera, el renacer está en camino. Tengo la esperanza de que el dolor cese pronto, pero esperaré a que se marche, porque lo he experimentado con la frecuencia suficiente como para confiar en él, y porque la persona en la que me convertiré mañana es tan impredecible y concreta que voy a necesitar hasta la última gota de las lecciones de hoy para convertirme en ella. Tengo una nota pegada en el espejo del baño. Siéntelo todo. Me recuerda que si bien empecé a volver a la vida hace 18 años, me resucito a diario, en cada momento en que me permito sentir y crecer. Es mi recordatorio diario de que debo estar dispuesta a arder hasta las cenizas para renacer renovada. ¡Qué bonito! Saber. Segunda llave. Quédate quieta y sabrás. Hace varios años me desvelé por completo en mitad de la noche. Eran las 3 de la mañana y yo estaba temblorosa y agitada mientras buscaba respuestas con la desesperación de una mujer a punto de ahogarse que intenta respirar. Acababa de introducir las siguientes palabras en la barra de búsqueda de Google. ¿Qué debería hacer si mi marido me engaña, pero también es un padre fantástico? Miré la pregunta con atención y pensé, bueno, he tocado un nuevo fondo. Acabo de pedirle a Internet que tome la decisión más importante y personal de mi vida. ¿Por qué confío más en cualquier persona del mundo que en mí? ¿Dónde diantres está mi yo? ¿Cuándo perdí el contacto con ella? Pinché un artículo tras otro de todos modos. Descubrí angustiada que cada uno me aconsejaba hacer algo distinto. Los expertos religiosos insistían en que una buena cristiana se quedaría. Las feministas arguían que una mujer fuerte se marcharía. Los artículos sobre crianza proclamaban que una buena madre solo tendrá en cuenta lo que sea mejor para su descendencia. Todas esas opiniones discrepantes implicaban que, literalmente, no podía complacer a todo el mundo. Fue un alivio. Cuando una mujer entiende por fin que complacer al mundo es imposible, es libre. Libre para descubrir cómo complacerse a sí misma. Miré todas esas opiniones contradictorias y pensé, sí existe, de hecho, una manera objetivamente acertada o equivocada de lidiar con esto. ¿Por qué estas personas sostienen opiniones tan diversas sobre lo que otra debería hacer? Experimenté una epifanía. Eso significaba que debería y no debería, correcto o incorrecto, bueno y malo, no son conceptos salvajes. No son reales. Solo son jaulas culturalmente construidas, artificiales y siempre cambiantes, creadas para sostener las instituciones. Caí en la cuenta de que en toda familia, cultura o religión, las ideas del bien y el mal son las varas que se usan para azuzar al ganado.
los perros pastores que ladran para mantener a las masas aborregadas. Son los barrotes que nos mantienen enjauladas. Concluí que, si seguía haciendo lo que está bien, me pasaría la vida siguiendo las directrices de otro en lugar de las mías. No quería vivir mi vida sin vivir mi vida. Quería tomar mis propias decisiones como mujer libre desde mi alma, no desde mi adiestramiento. El problema era que no sabía cómo hacerlo. Unas semanas más tarde abrí la tarjeta que me envió una amiga. Decía con una gruesa tipografía en negrita y mayúsculas: quédate quieta y sabrás. Había leído ese versículo muchas veces antes, pero me impactó tanto como si fuera la primera. No decía haz un sondeo entre tus amistades y sabrás, ni lee libros de expertas y sabrás, ni busca en internet y sabrás. Sugería un enfoque del todo distinto para adquirir conocimiento. Para ya. Para de moverte. Para de moverte. Para de hablar. Para de buscar. Para de asustarte. Para de dar vueltas. Si dejas de hacer, empezarás a saber. Es como cuando hacemos las meditaciones y salen tantas cosas. Parecía alguna bobada mágica, pero las mujeres desesperadas toman medidas desesperadas. Decidí experimentar. Cuando mis peques se marcharon al colegio, me encerré en el vestidor. Me senté sobre una toalla, cerré los ojos y no hice nada salvo respirar. Al principio, cada sesión de 10 minutos parecía durar 10 horas. Miraba el teléfono cada 2 por 3. Planeaba la lista de la compra y redecoraba el salón mentalmente. Lo único que al parecer sabía, mientras estaba sentada en el suelo, era que tenía hambre. Me picaba todo y de repente estaba desesperada por doblar la ropa limpia y ordenar la despensa. Era una adicta a la información en desintoxicación forzosa. Con cada segundo que pasaba sentía tentaciones de abandonar, pero pues sería conmigo misma. Pero me puse seria conmigo misma. Dedicar 10 minutos al día a encontrarte a ti misma no es demasiado, Glennon. Por el amor de Dios, dedicas 80 minutos diarios a buscar las llaves. Pasadas unas semanas, como una gimnasta que gana elasticidad con cada entrenamiento, empecé a notar que descendía más y más durante cada sesión en el vestidor. Al final me hundí lo suficiente como para descubrir un nuevo nivel en mi interior cuya existencia ni siquiera conocía. Ese lugar está en lo más hondo, muy adentro, profundo, silencioso, estático. No hay voces allí, ni siquiera la mía. Solo oigo mi propia respiración. Fue como si me hubiera estado ahogando y, presa del pánico, llevara un tiempo intentando respirar, pidiendo ayuda y manoteando para alcanzar la superficie. Cuando lo que podía salvarme, en realidad, era dejarme arrastrar a las profundidades. Caí en la cuenta de que por eso decimos, cuando queremos tranquilizar a alguien, respira hondo. Porque debajo del azote y el fragor del oleaje hay un lugar donde todo es calma y claridad. Como el barullo cesa a esas profundidades, notaba algo que no percibía en la superficie. Se parecía a esa cámara de silencio que hay en Dinamarca, uno de los lugares más silenciosos del mundo, donde las personas son capaces de oír y sentir la circulación de su propia sangre. Allí, en lo más profundo, notaba algo que circulaba dentro de mí. Era un saber. En este nivel sé cosas que no puedo conocer en la caótica superficie. Aquí abajo, cuando planteo una pregunta sobre mi vida con palabras o mediante imágenes abstractas, noto un empujón. Ese empujón que me guía hacia qué debo hacer a continuación y luego, cuando me doy por enterada, sin palabras, me inunda.
El saber se asemeja a un cálido oro líquido que me llena las venas y se solidifica apenas lo suficiente para hacerme sentir estable, segura. Lo que descubrí, aunque me asusta decirlo, es que Dios vive en esas profundidades de mi interior. Cuando reconozco su presencia y su guía, Dios lo celebra y me inunda de cálido oro líquido. Volvía al vestidor a diario. Me sentaba en el suelo, sembrado de camisetas y vaqueros, y practicaba mi inmersión. El saber acudía a mi encuentro en lo más profundo y me empujaba hacia lo necesario siguiente, una cosa cada vez. De ese modo empecé a saber qué hacer a continuación. Así empecé a ir por la vida con más claridad, solidez y aplomo. Un día, un año más tarde, estaba en mitad de una reunión de trabajo sentada a una gran mesa de conferencias. Estábamos debatiendo una importante decisión que debíamos tomar y el equipo me pedía liderazgo. Me sentí insegura. Estuve a punto de recaer en mi antigua manera de adquirir conocimiento, mirar hacia afuera en busca de aceptación, permiso y consenso. Sin embargo, cuando desvié los ojos y avisté la puerta del armario del material, recordé mi nueva manera. Me pregunté si al equipo le importaría que saliera un momento para meterme en ese armario. En vez de eso, inspiré hondo y dirigí mi atención hacia mi interior e intenté sumergirme allí mismo, sentada a la mesa. Funcionó. Noté el empujón y tan pronto como me di por enterada de su presencia, me inundó un cálido oro líquido. Ascendí a la superficie, sonreí y dije: ya sé lo que tenemos que hacer. Con calma y seguridad, comuniqué a la audiencia mi solución. El terror cedió en la sala. Todo el mundo respiró y al instante el equipo se mostró relajado y centrado. Seguimos avanzando. Dios salió de aquel vestidor y ahora llevo a Dios conmigo a todas partes. Desde entonces, solamente acepto órdenes de mi propio saber. Si acaso me asalta la inseguridad ante cualquier decisión de trabajo, personal o familiar, tremenda o insignificante, me sumerjo. Me hundo bajo el turbulento oleaje de las palabras, el miedo, las expectativas, los condicionamientos y los consejos, y tanteo en busca del saber. Me sumerjo 100 veces al día. Tengo que hacerlo porque el saber nunca me revela planes a 5 años vista. A mí se me antoja una guía cariñosa y revoltosa, como si solo se mostrara lo que debo conocer a continuación para que vuelva una y otra vez, porque quiere que afrontemos la vida juntas. Tras muchos años, estoy construyendo una relación con ese saber. Cada vez confiamos más el uno en la otra. Cuando hablo en estos términos, mi esposa enarca las cejas y pregunta: ¿no será contigo misma con la que hablas? Es posible, si lo que he encontrado en lo más hondo no es nada más que mi yo, si no he aprendido a conversar con Dios, sino conmigo misma, si eso en lo que he aprendido a confiar no es Dios, sino mi propio yo. Y si durante el resto de mi vida, por más que me pierda, voy a saber con exactitud dónde y cómo reencontrarme, pues bienvenida sea. Ya me parece un milagro en sí mismo. ¿Por qué nos preocupamos tanto por el nombre que le damos al saber en lugar de compartir unas personas con otras cómo invocarlo? Sé de muchas personas que han encontrado ese nivel interno y se guían exclusivamente por él. Algunas hablan de Dios omnisciente, la sabiduría, la intuición, la fuente o el yo profundo. Tengo una amiga con serios problemas para hablar de Dios, a quien se refiere como Sebastián. Por más que reciba otro nombre, Dios sigue siendo un milagro y un consuelo. No importa cómo llamemos al saber. Lo que importa, si queremos vivir esta singular estrella fugaz que es la vida, es que lo llamemos. He aprendido que si quiero elevarme, tengo que sumergirme primero. Debo buscar la voz de mi sabiduría interior y confiar en ella en lugar de escuchar las voces de aprobación externas.
Eso me libera de vivir la vida de otra persona. También me ahorra un montón de tiempo y energía. Me limito a hacer la cosa siguiente que el saber me ha señalado, una después de otra. No pido permiso antes, lo que es una manera muy adulta de vivir. Y esto es lo mejor. El saber está más allá del lenguaje, de modo que no puedo recurrir a ninguna lengua para traducir sus mensajes. Como no emplea palabras para darme explicaciones, he dejado de emplear palabras para justificarme ante el mundo. Eso es lo más revolucionario que puede hacer una mujer. Lo necesario en cada ocasión. Una cosa después de otra, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Es una manera de vivir apasionadamente. Ahora entiendo que nadie más en el mundo sabe lo que yo debería hacer. Los expertos no lo saben, ni los sacerdotes, ni las terapeutas, las revistas, las escritoras o mis amistades. Ninguna de ellas lo sabe, ni siquiera las personas que más me quieren, porque nadie ha vivido ni vivirá nunca esta vida que yo trato de sacar adelante, con mis dones y desafíos, pasado y gente. Toda existencia es un experimento sin precedentes. Esta vida es solo mía, así que he dejado de pedir instrucciones a las demás para llegar a lugares en los que nunca han estado. No hay mapa. Todas somos pioneras. Llevo la segunda llave tatuada en la muñeca. Quédate quieta. Me sirve para recordar a diario que si estoy dispuesta a sentarme en calma conmigo misma, siempre sabré qué hacer. Que las respuestas nunca están ahí afuera. Están tan cerca como mi respiración y son tan fiables como los latidos de mi corazón. No tengo que hacer nada más que dejar de manotear, hundirme bajo la superficie y tantear en busca del empujón y el oro. Luego debo confiar, por ilógico o aterrador que me parezca el siguiente paso adecuado. Porque cuanto más consecuente, valiente y fielmente sigo al saber interno, más clara y hermosa se torna mi vida. Cuanto más vivo a partir de mi propio saber, más mía se torna mi existencia y menos temerosa me vuelvo. Confío en que el saber estará conmigo allá donde vaya y me empujará con suavidad hacia el acto siguiente. Una cosa después de la otra para guiarme en el camino a casa. ¿Cómo saber? Surge un momento de incertidumbre. Respira, mira hacia adentro, sumérgete, tantea en busca del saber. Haz lo siguiente que te indique el empujón. Déjalo reposar, no lo analices. Repítelo por siempre. Durante el resto de tu vida, continúa acortando la brecha entre el saber y el hacer. Imagina, la tercera llave. Atrévete a imaginar. Cuando tenía 26 años, me senté en el suelo de un baño mugriento con una prueba de embarazo positiva en la mano. Miré fijamente la crucecita azul y pensé, vaya, es imposible. No puede haber en el mundo peor candidata a la maternidad. Llevaba 16 años dándome atracones y purgándome varias veces al día. Los últimos 7 bebía cada noche hasta perder el sentido. Había hecho trizas mi hígado, mi reputación, mi esmalte dental y todas mis relaciones. El dolor de cabeza, los botellines de cerveza vacíos en el suelo, la cuenta bancaria, mis temblorosos dedos sin anillo gritaban no, tú no. No obstante, algo dentro de mí susurró, sí, yo. A pesar de todas las pruebas en contra, me imaginaba siendo una flamante madre sobria. Dejé de beber y luego me convertí en madre, esposa y escritora. Demos un salto de 14 años. Recordatorio, ahora tengo 40. Estoy casada, tengo 2 perros y 3 criaturas que adoran a su padre. También tengo una carrera literaria que asciende como la espuma, en parte basada en mi familia tradicional y en mi religión cristiana. Estoy en una presentación de mi último libro, el esperado testimonio de la rendición de mi matrimonio. En ese evento, una mujer entra en la habitación,
La miro y me enamoro perdidamente de ella al instante. Las circunstancias, el miedo, mi religión y mi carrera gritan, no, ella no. No obstante, algo dentro de mí susurra, sí, ella. Ese algo dentro de mí era la imaginación. A pesar de todas las pruebas en contra, me imaginaba siendo la pareja de Abby. Pedía imaginar la clase de amor en la que te sientes plenamente reconocida, considerada y amada. Los hechos estaban allí, ante mí, para que los viera, pero la verdad estaba allí dentro de mí, para que la sintiera. Se expandía, presionaba, insistía, estás destinada a una vida más auténtica que la que estás viviendo. Pero para poder disfrutarla tendrás que forjarla tú misma. Tendrás que crear en el exterior lo que imaginas en el interior. Solo tú puedes hacerla realidad y te exigirá que lo sacrifiques todo. He aprendido a vivir desde la fe, lo que no significa que viva según una serie de férreas creencias o dogmas que los hombres instauraron hace siglos para conservar el poder a través del dominio de las otras personas. Mi fe ya no tiene nada que ver con la religión. Para mí, vivir desde la fe es permitir que esa expansión y esa presión interiores guíen mis palabras y decisiones externas. Porque para mí Dios no es un ser externo a mí. Dios es el fuego, el empujón, el cálido oro líquido que se expande y presiona dentro de mí. De hecho, mi definición favorita de la fe es la capacidad de creer en el orden invisible de las cosas. Hay dos órdenes de cosas. Existe un orden visible que se despliega ante nuestros ojos a diario en las calles y en las noticias. En ese orden visible reina la violencia, las armas de fuego campan por sus fueros en los colegios, los belicistas medran y el 1% de la población mundial acumula la mitad de la riqueza global. A este orden lo llamamos realidad. Así son las cosas. No vemos nada más porque nunca hemos visto algo distinto. Sin embargo, algo en nuestro interior lo rechaza. Lo sabemos por instinto. Este no es el orden natural de las cosas. El mundo no fue creado para esto. Sabemos que hay un sistema mejor, más auténtico, más puro. Ese sistema mejor es el orden invisible que llevamos dentro. Es la visión que nos representamos en la imaginación acerca de un mundo más auténtico, más hermoso. Uno en que la infancia tenga suficientes alimentos, en el que no nos matemos mutuamente y las madres no se vean obligadas a cruzar desiertos con sus criaturas a cuestas. Esa idea mejor es lo mismo que el pueblo judío llama Shalom. El budismo denomina nirvana, la religión cristiana llama cielo y muchas personas agnósticas denominan paz. No es un lugar situado ahí fuera, todavía no. Es la esperanza que se expande aquí, que empuja desde el interior de nuestra piel, que insiste en que todo debería ser más hermoso que esto. Y puede serlo, si nos negamos a esperar a morir para ir al cielo. Y en vez de eso, buscamos el cielo que llevamos dentro y lo traemos al mundo, aquí y ahora. Si trabajamos para hacer que la visión de ese orden invisible que se expande dentro de nosotras se torne visible en nuestras vidas, hogares y naciones, crearemos una realidad más hermosa. Así en la tierra como en el cielo, así en el mundo material como en nuestra imaginación. Tabitha nació en cautividad. El único orden visible que ha conocido incluye jaulas, mugrientos conejos, rosas de pega y aplausos débiles y desganados. Tabitha nunca conoció la naturaleza salvaje. No obstante, Tabitha conocía la naturaleza salvaje. Estaba en ella. Notaba el apremio del orden invisible como el pálpito incesante. Puede que para nosotras, igual que para Tabitha, la verdad más profunda no sea la que vemos, sino la que podemos imaginar. Puede que la imaginación no sea el sitio al que vamos para escapar de la realidad, sino el sitio al que vamos para recordarla. Tal vez, cuando queramos conocer el plan original de nuestras vidas, familia, mundo, no debamos consultar lo que tenemos delante, sino lo que llevamos dentro.
Gracias a la imaginación empiezan las revoluciones personales y globales. Tengo un sueño, dijo Martin Luther King Jr. Soñar, a fin de cuentas, es una forma de planificar, afirmó Gloria Steinem. Para que nuestra cultura avance, las mujeres y hombres revolucionarios han tenido que hablar y planificar desde el orden invisible que llevan dentro. En cuanto a aquellas de nosotras que no fuimos consultadas sobre la construcción del orden visible, poner en marcha la imaginación es el único modo que tenemos para ver más allá de lo que se creó, para dejarnos fuera. Si las personas que no contribuyeron a la construcción de la realidad se limitan a consultar esa misma realidad en busca de posibilidades, esta nunca cambiará. Seguiremos remoloneando y compitiendo por una silla a su mesa en lugar de construir nuestras propias mesas. Seguiremos golpeándonos la cabeza en sus techos de cristal en vez de plantar fuera una enorme carpa. Seguiremos enjauladas por este mundo en lugar de ocupar el lugar que nos pertenece como co-creadoras del mismo. Cada una de nosotras nació para generar algo que nunca ha existido. Una manera de ser, una familia, una idea, una obra de arte, una comunidad, algo totalmente nuevo. Estamos aquí para darnos a conocer por entero, para imponer nuestras personalidades, ideas, pensamientos y sueños al mundo y cambiarlo por siempre a través de lo que somos y traemos de nuestras profundidades. No podemos hacer contorsiones para encajar en el orden visible. Debemos desatarnos y observar cómo el mundo se reordena ante nuestros ojos. Mi trabajo consiste en escuchar a las mujeres con suma atención. Muchas me dicen que albergan el presentimiento, una especie de dolor pesado que les dice que sus vidas, relaciones y mundo estaban destinados a ser más hermosos de lo que son. Preguntan, ¿no debería sentirme más amada en mi matrimonio? ¿Mi religión no debería ser más dinámica y bondadosa de lo que es? ¿Mi trabajo no debería ser más significativo y mi comunidad está más conectada? ¿El mundo que voy a dejar a mi descendencia no debería ser menos cruel? ¿No se suponía que todo iba a ser más hermoso que esto? Las mujeres que hacen estas preguntas me recuerdan a Tabitha. Acechan la periferia de sus vidas con un sentimiento de insatisfacción. Eso me parece emocionante porque la insatisfacción es el acicate de la imaginación. La insatisfacción es la prueba de que tu imaginación no ha renunciado a ti. Sigue insistiendo, expandiéndose, tratando de captar tu atención con un susurro. Esto no. La fase del esto no es muy importante. Pero saber lo que no queremos no es lo mismo que saber lo que queremos. Así pues, ¿cómo podemos pasar de esto no a esto otro? ¿Cómo podemos pasar de sentirnos insatisfechas a crear nuevas vidas y nuevos mundos? Dicho de otro modo, ¿cómo podemos empezar a vivir desde la imaginación en lugar de hacerlo desde el adoctrinamiento? El lenguaje es mi herramienta favorita. De modo que lo empleo para ayudar a las demás a construir puentes entre lo que tienen delante y lo que llevan dentro. He descubierto que si queremos escuchar la voz de la imaginación, debemos hablarle en un lenguaje que entienda. Si queremos saber quiénes estamos destinadas a ser antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser. Si queremos saber a dónde estábamos destinadas a ir antes de que nos pusieran en nuestro sitio. Si queremos saborear la libertad en lugar de estar controladas. Entonces debemos responder la lengua nativa de nuestra alma. Cuando las mujeres me escriben en el lenguaje del adoctrinamiento, cuando emplean palabras como buena, debería, está bien y está mal, intento responderles con el lenguaje de la imaginación. Todas somos bilingües. Hablamos el lenguaje del adoctrinamiento, pero nuestra lengua nativa es el de la imaginación. Cuando empleamos el lenguaje del adoctrinamiento con sus debería y no debería, correcto e incorrecto, bueno y malo, activamos la mente. No es de eso de lo que estamos hablando, porque nuestra mente está contaminada por el entrenamiento al que hemos sido sometidas.
Para superar el entrenamiento tenemos que activar la imaginación. La mente es una fábrica de excusas. La imaginación es una contadora de historias. Así que en lugar de preguntarnos qué está bien y qué está mal, debemos plantearnos qué es verdadero y hermoso. Entonces la imaginación asciende dentro de nosotras. Nos da las gracias por consultarla finalmente después de tantos años y nos cuenta una historia. Claire me escribió hace poco. Es abogada e hija de un alcohólico. Cuando se sentó a escribirme un correo electrónico, acababa de levantarse y seguía mareada por todo el vino que había tomado la noche anterior para suavizar las aristas. Me contó que pasaba la mayor parte del tiempo embotada, confusa o avergonzada. Tengo la sensación de que estoy desperdiciando mi vida, me escribió. ¿Qué debería hacer? Claire, le respondí. ¿Cuál es la historia más auténtica, la más hermosa que puedes imaginar sobre tu vida? Sasha contactó conmigo para hablarme de su matrimonio. Se casó con un hombre que es distante y frío, igual que lo fuera su padre. Sasha pasaba buena parte del tiempo haciendo esfuerzos por granjearse el amor de su marido, igual que había hecho su madre para ganarse el de su padre. Me escribió: estoy tan cansada y me siento tan sola. ¿Qué sería lo correcto en este caso? Respondí: Sasha, ¿me podrías contar una historia sobre el matrimonio más auténtico y hermoso que puedas imaginar? Daniel, una amiga maestra de preescolar de 34 años, me envió un correo en fechas recientes. Pasa los días y las noches viendo cómo su hijo de 7 años muere despacio en sus brazos, víctima de la misma enfermedad que se llevó a su primogénito 3 años atrás. De día y de noche se sienta junto a la cama del niño para ofrecerle aliento, canciones, consuelo. Estoy destrozada, Glennon, me dijo. No sé qué hacer. Le contesté: Daniel, ¿cuál es la historia más auténtica y hermosa que puedas imaginar acerca de una madre y sus hijos? Todas me respondieron. Claire escribió un relato sobre una mujer que no renunciaba a sí misma, que afrontaba la vida tal como viene y estaba presente para sí misma, para su gente, para su existencia. Creyó en la visión lo suficiente como para acudir a terapia y dejar que emergiera en un entorno seguro todo el dolor que intentaba ahogar con el vino. Meses después me escribió para decirme que su nueva manera de ser le requiere más trabajo que nunca, pero es trabajo del bueno. Ya no se pierde su propia vida. Cuando se mira al espejo no necesita desviar la mirada. Ahora es una mujer que se puede mirar a los ojos. Sasha dedicó varias noches a redactar una historia sobre el matrimonio más sincero, el más hermoso que podía imaginar. Pasó una semana reuniendo valor para enviármela, porque le asustaba que alguien del mundo exterior viera lo que llevaba dentro. Al final lo imprimió y la dejó en la almohada de su marido. Se quedó destrozada cuando él dejó pasar 3 semanas sin mencionarla. Entonces, una noche encontró una invitación de su marido para asistir a un retiro matrimonial. Resultó que tanto ella como él eran capaces de imaginar algo más hermoso. Querían hacerlo realidad. Daniel me respondió desde el hospital, sentada junto a la cama de su hijo, después de que le preguntara por la historia más auténtica y hermosa que pudiera imaginar sobre la maternidad. Me contó lo siguiente. He pasado esta última semana meditando tu pregunta. Puedo imaginar 1000 historias sobre madres e hijos más sencillas que la mía. Se me ocurren 1,000,000 más felices, pero no concibo una sola historia más verdadera ni más hermosa que esta tan desgarradora que estoy viviendo ahora, con mis hijos. Yo tampoco, fue mi respuesta. Yo tampoco. La vida más hermosa y auténtica nunca promete ser fácil. Tenemos que renunciar a la mentira de que debería serlo. Todas estas mujeres han empezado a vivir desde su imaginación. He aquí cómo lo han hecho. Cada una reconoció su propia insatisfacción. No la desdeñó, enterró, evitó, negó, ni culpó de ella a otra persona, ni se ordenó callar y dar gracias. Escuchó el susurro de su saber. Esto no,
y admitió ante sí misma haberlo oído. Pasó un tiempo en su compañía, luego se atrevió a pronunciar el susurro interior en voz alta. Compartió su insatisfacción con otro ser humano. A continuación, cuando estaba lista para pasar de esto no a esto otro, se atrevió a contactar con la imaginación para que le contara la historia que nació para contar a través de su vida. Soñó qué pasaría si su versión concreta de la verdad y la belleza se hiciera realidad. Buscó el proyecto que traía al nacer, cuya existencia había olvidado. Desenterró su orden invisible, su plan original. Entonces, y esto es crucial, lo plasmó por escrito. Las personas que construyen una vida más verdadera y hermosa suelen hacerlo. Es difícil pasar de soñar a hacer directamente. Como bien saben los arquitectos y diseñadores, hay un paso crítico entre la visión y la realidad. Antes de que la imaginación se torne tridimensional, casi siempre debe ser bidimensional. Es como si el orden invisible solamente pudiera cobrar vida avanzando una dimensión cada vez. Las mujeres me han enviado infinidad de sueños bidimensionales a lo largo de los años. Dicen, en mi caso, una vida, una familia, un mundo más sincero y hermoso sería. Me asombra lo muchísimo que difieren unas historias de otras. Eso demuestra que nuestras vidas no están pensadas para ser calcos de un ideal culturalmente construido a partir de un mismo patrón. No hay una única manera de vivir, amar, criar a la descendencia, fundar una familia, dirigir un colegio, una comunidad, una nación. Alguien creó las normas y nosotras también somos alguien. Podemos crear nuestra propia normalidad. Podemos desechar todas las normas y escribir las nuestras. Podemos construir nuestras vidas desde dentro. Podemos dejar de preguntar qué quiere el mundo de nosotras y en vez de eso preguntarnos qué queremos de nuestro mundo. Podemos dejar de mirar lo que tenemos delante el tiempo suficiente para descubrir lo que llevamos dentro. Tenemos la opción de recordar y desatar el poder de la imaginación que es capaz de cambiar la historia, las relaciones, el mundo. Puede que nos lleve toda una existencia. Afortunadamente, una existencia es el tiempo exacto que tenemos. Materialicemos desde las profundidades de nuestra alma la vida más auténtica y hermosa que podamos imaginar, la familia más auténtica y hermosa que podamos concebir, el mundo más auténtico y hermoso al que podamos aspirar. Ahora pongámoslo por escrito. Miremos lo que hemos escrito y aceptemos que no son quimeras, son nuestros mandatos, son los proyectos de vida, de nuestras vidas, familias y mundo. Que el orden invisible se torne visible, que nuestros sueños lleguen a ser nuestros planes. ¡Qué bonita! Deja que arda. Cuarta llave. Construye y quema. Cuando nos damos permiso para sentir, nuestro yo interior se transforma. Cuando actuamos siendo consecuentes con el saber y la imaginación, nuestro mundo exterior se transforma. Vivir desde los mundos que llevamos dentro cambiará nuestros mundos externos. Pero hay una pega. La destrucción es especial para la construcción. Si queremos construir algo nuevo, debemos estar dispuestas a dejar que arda lo viejo. Debemos asumir el compromiso de aferrarnos a la verdad y nada más que a la verdad. Debemos tener muy claro que si nuestra verdad interna puede incendiar una convicción, una estructura familiar, un negocio, una religión, una industria, todo eso debería ser cenizas desde ayer. Si sentimos, sabemos e imaginamos, nuestras vidas, familias y mundo devienen versiones más auténticas. Con el tiempo, pero al principio da mucho miedo, porque una vez que sentimos, sabemos y nos atrevemos a imaginar más para nosotras, ya no podemos dejar de hacerlo. No hay vuelta atrás, nos encaminamos derechas al abismo, al espacio entre la vida,
no lo bastante sincera que estamos llevando y esa otra más auténtica que solo existe dentro de nosotras. Así que decimos, quizás sea más seguro quedarse aquí y en paz. Aunque no sea tan auténtico, tal vez sea suficiente. Pero ese suficiente es lo que empuja a las personas a beber en exceso, recurrir demasiado al sarcasmo, a amargarse, enfermar y vivir sumidas en una desesperación silenciosa hasta que yacen en el lecho de muerte y se preguntan, ¿qué clase de vida, relación, familia, mundo habría creado de haber sido más valiente? La construcción de lo verdadero y hermoso implica la destrucción de lo aceptable. Renacer implica morir. Una vez que una visión más bella y auténtica nace en nuestro interior, la vida apunta hacia esa visión. Aferrarse a lo que ha dejado de ser suficientemente auténtico ya no es seguro. Supone el gesto más arriesgado porque acarrea la muerte cierta de todo aquello que estaba destinado a ser. Solo estamos vivas en la medida en que estamos dispuestas a dejarnos aniquilar. Nuestra próxima vida siempre nos costará la actual. Si estamos realmente vivas, perdemos sin cesar a la persona que éramos hace un momento. Eso que acabamos de construir, las cosas que creíamos instantes antes, eso que ahora mismo considerábamos la verdad. He perdido identidades, convicciones y relaciones que me ha dolido perder. He aprendido que cuando vivo desde mis emociones, saber e imaginación, no dejo de perder. Lo que pierdo siempre es aquello que ha dejado de ser suficientemente auténtico para que pueda adueñarme de lo que sí lo es. Durante mucho tiempo hice contorsiones para vivir conforme a una serie de antiguos memorandos que había recibido sobre cómo llegar a ser una mujer de éxito y construir una familia, una carrera y una fe sólidas. Yo tomé esos memorandos por la verdad universal, así que me abandoné a mí misma para obedecerlos sin siquiera abrirlos y examinarlos. Cuando por fin los extraje de mi inconsciente y los miré con atención, aprendí que esos memorandos nunca fueron la verdad en absoluto. Tan solo eran las expectativas arbitrarias de mi cultura en particular. Ansiosa por poner en práctica mis memorandos, estaba volando en piloto automático con rumbo a un destino que nunca escogí. Así que volví a coger el volante. Dejé de seguir acatando esos memorandos. En vez de eso, los abandoné y empecé a ser fiel a mí misma. Comencé a vivir como lo haría una mujer que nunca ha recibido memorandos del mundo. Quemé el memorando que definía la abnegación como la máxima expresión de la feminidad. Pero antes me perdoné por haber creído esa mentira tanto tiempo. Había renunciado a mí misma por amor. Me había convencido de que para amar bien a sus parejas, familia y comunidad, las mujeres deben renunciar a sí mismas en pro de los demás. Llevada por el deseo de ser útil, nos hice al mundo y a mí un flaco favor. He visto lo que pasa en el mundo exterior y en el interior de nuestras relaciones cuando las mujeres están embotadas, son obedientes, están calladas y se sienten insignificantes. Las mujeres abnegadas contribuyen a sostener una sociedad eficiente, pero no una hermosa, auténtica ni justa. Cuando las mujeres se pierden a sí mismas, el mundo se descarría. El mundo se descarría. No necesitamos más mujeres abnegadas. Lo que necesitamos ahora mismo son más mujeres que se hayan desintoxicado de las expectativas ajenas hasta el punto que ya no les queda nada dentro salvo su propio ser. Necesitamos mujeres llenas de ellas mismas. Una mujer que está llena de sí misma sabe y confía en ella lo suficiente como para decir y hacer lo que hay que hacer. Deja que lo demás arda. Quemé el memorando que presentaba la maternidad responsable como un martirio. Decidí que el deber de una madre es ser un ejemplo, no una mártir. Dejé de ser una madre que agoniza en nombre de su descendencia y me convertí en una madre responsable, una que enseña a los seres que trae el mundo a vivir plenamente.
Quemé el memorando que insistía en que para no romper una familia hay que conservar su estructura a toda costa. Reparé en que había familias aferradas a su estructura original que estaban hechas trizas. Me fijé en otras familias cuyas estructuras habían cambiado y seguían sanas y vibrantes. Concluí que la completitud o la fractura de una familia guarda poca relación con su estructura. Una familia rota es aquella en la que cada uno de sus miembros se ve obligado a romperse en pedazos para encajar. Una familia entera es aquella en la que cada uno de los miembros puede mostrar la totalidad de su ser sabiendo que siempre estará sostenido y será libre. Decidí permitir que la estructura de mi familia fuera un ecosistema en evolución. Dejé de ser una mujer que se aferrara a una estructura familiar prescrita y me convertí en una que se aferra al derecho de cada uno de los miembros de su plena humanidad, yo incluida. Romperíamos y volveríamos a romper nuestra estructura en lugar de permitir que ninguna de nosotras viviera desquiciada. Dejé de comulgar con la idea de que el éxito de un matrimonio consiste en seguir unido hasta la muerte, aunque uno o ambos cónyuges estén agonizando por dentro. Decidí que antes de prometerme siquiera a otra persona, me haría una promesa a mí misma: no abandonarme, nunca más, yo conmigo, hasta que la muerte nos separe. Abandonaremos a quien haga falta con tal de permanecer completas. Dejé de ser una mujer que creía que otra persona me completaría cuando comprendí que había nacido entera. Dejé arder mi preciada y cómoda idea de que en Estados Unidos reina la libertad y la justicia para todo el mundo. Permití que una perspectiva más abierta y sincera naciera en su lugar, una que incluía la experiencia que tienen de este país personas con un aspecto distinto al mío. Me escribí un nuevo memorando acerca de lo que significa una fe sólida. Para mí, la fe no es fidelidad pública a una serie de creencias externas, sino una entrega privada al saber interno. Dejé de creer en intermediarios o en jerarquías interpuestas entre Dios y yo. Pasé de estar segura y a la defensiva a sentir curiosidad, asombro y un respeto reverencial. De puños cerrados a brazos abiertos, de la superficie a las profundidades. Para mí, vivir con fe significa dejar arder todo aquello que me separa del saber para poder decir un día: la madre y yo somos una y la misma. Los memorandos que me escribo no son correctos ni incorrectos, solo son míos. Están escritos en arena para poder revisarlos cada vez que sienta, sepa, imagine una idea más sincera, más hermosa para mí. Los estaré revisando hasta que exhale mi último aliento. Soy un ser humano, destinado a un devenir perpetuo. Si vivo con valentía, mi existencia entera se convertirá en 1.000.000 de muertes y renacimientos. Mi objetivo no es permanecer igual, sino vivir de tal modo que cada día, año, momento, relación y crisis sean la materia prima de una versión más auténtica, más hermosa de mí misma. El objetivo es desistir de ser una y otra vez la persona que era para convertirme en la que al momento siguiente me llame a ser. No me aferraré a ninguna idea, opinión, identidad, relato o relación existente que me impida emerger renovada. No puedo agarrarme con demasiada fuerza a ninguna ribera. Debo soltar la orilla para viajar a lugares más profundos y ver más allá. Una y otra vez y luego otra. Hasta la muerte y el renacimiento postreros. Hasta ese mismo instante. Y terminamos con esto tan bonito, terminamos la segunda parte de este libro que estamos leyendo, Indomable, de Glennon Doyle. Y pues nada más te quiero recordar que pues estos videos los comparto por aquí, los dejo aquí en el feed de Instagram, pero también los estoy subiendo a YouTube y a Spotify por si se te hace más fácil pues seguir la lectura de este libro por aquellas plataformas. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy, ya se nos hizo de noche. Muy pronto estaremos comenzando con la última parte, que es la tercera parte, que es la más larga del libro. Yo creo que la dividiremos en 2 o 3 partes. Pero bueno, nos vemos. Que pasen bonito fin de semana. Chao.